Dentro de la lección Derivadas de funciones de una variable, este es el vídeo 1 de 3, cuyo contenido trata sobre el concepto de derivada y sobre algunas derivadas de funciones simples. El concepto de derivada surge cuando queremos medir la rapidez con la que cambia la función frente a cambios en sus variables. Este estudio se suele hacer en un punto, por tanto la función derivada en un punto se define como el siguiente límite. Queremos calcular la diferencia que existe en el valor de la función en un punto A y en un punto un poquito mayor, dividido entre ese incremento, cuando ese incremento tiende a 0. Ese es el límite que vamos a calcular. Esa sería la derivada. La interpretación geométrica, ¿qué sería? Pues lo que estamos calculando es la pendiente de la recta tangente a la gráfica f de x en el punto x igual a A. Es decir, tanto de una forma como de otra, en el dibujo podemos entenderlo igualmente. Si nosotros calculamos la derivada en este punto, vemos que aquí la pendiente es mayor que si la calculamos en este punto. Por tanto, la derivada va a ser también mayor, ¿verdad? La pendiente es mayor y si lo vemos como el incremento que se produce en la función objetivo también es mayor. Si aquí aumentamos una unidad muy pequeña, vemos que el incremento en la función objetivo va a ser mayor que si lo hacemos aquí. Aquí la función aumenta un poquito menos. Ese es el concepto de derivada. Sin embargo, a la hora de calcularla, la vamos a hacer de otra manera. No vamos a calcularla mediante el límite. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues vamos a ver aquí algunas de ellas. La derivada, por ejemplo, de una constante va a ser siempre igual a 0. Siempre. Por ejemplo, la derivada de 5 va a ser 0, la derivada de e va a ser 0, la derivada de raíz de 3 va a ser 0, cualquier constante tiene como derivada 0, da igual que tenga alguna operación, una raíz, un denominador, cualquier constante, su derivada es 0. La derivada de una función lineal del tipo a por x, pues la derivada va a ser a, el coeficiente de la x. Por ejemplo, la derivada de 5x va a ser 5. Siempre va a ser el coeficiente de la x. La derivada de una función potencial, x elevado a n, va a ser n por x elevado a n menos 1. Es decir, el exponente lo pasamos multiplicando y quedaría la x elevada a una unidad menos, a n menos 1. Por ejemplo, x elevado a la sexta, su derivada será 6 por x elevado a 6 menos 1, es decir, 6 por x elevado a 5. Vamos a ver ahora algunas expresiones que nos van a ser útiles a la hora de calcular derivadas, que podemos hacerlas mediante esta forma y sin embargo a lo mejor aparentemente no lo es. Entonces podemos hacer transformaciones para conseguir tenerlas en esta forma. Por ejemplo, x elevado a un número negativo es lo mismo que 1 partido x elevado a un número positivo, a ese mismo número positivo. Igualmente, 1 partido x elevado a un número negativo es igual a x elevado a ese número en positivo. Esta transformación la vamos a usar bastante. Y también la raíz de x elevado a b, una raíz a de x elevado a b, es lo mismo que x elevado a b partido a. Esta relación también la vamos a utilizar. Veamos, si yo tengo que hacer la derivada de x elevado a 5 medios, pues sería 5 medios por x elevado a 5 medios menos 1. Esto es 5 medios por x elevado a 3 medios. Y esto pues podemos transformarlo y para dejarlo en forma de raíz, que con la regla que acabamos de ver, pues sería el 3 se quedaría dentro de la raíz y el 2 lo dejaríamos fuera, es decir, la raíz cuadrada de x al cubo por 5 medios. En este caso tenemos que derivar x elevado a menos 7. Por tanto, tendríamos menos 7 por x elevado a menos 7 menos 1, menos 7 por x elevado a menos 8. Y ahora lo transformamos con la regla que hemos visto aquí, teniendo menos 7 partido x elevado a 8. Si nos encontramos 1 partido x al cubo, para resolverlo de este modo, lo que decíamos antes, nos interesa transformarlo. Por tanto, antes de hacer la derivada, el 1 partido x al cubo lo transformaremos en x elevado a menos 3 y así podremos resolverlo de este modo.
menos 3 por x elevado a menos 3 menos 1, es decir, menos 3 por x elevado a menos 4, que volvemos a transformarlo para ponerlo en la forma original y tendríamos menos 3 partido x a la cuarta. Tenemos aquí otro ejemplo similar, solo que ahora tenemos 1 partido x a la menos 4. Pues lo mismo, lo transformamos y nos queda algo más sencillo, x a la cuarta, y lo derivamos como hemos explicado hasta ahora, teniendo al final 4x cubo. Y por último, si tenemos una raíz, tenemos la opción de transformarla para resolverlo de este modo. Es decir, la raíz de x, la raíz cuadrada de x, puedo transformarlo en x elevado a un medio y resolver como lo hemos hecho hasta ahora, teniendo finalmente este resultado como su derivada. Bien, veamos más tipos de derivadas que podemos calcular de forma inmediata. La función logarítmica, la forma de derivarla sería 1 partido x. La derivada del logaritmo neperiano de x sería 1 partido x. La derivada de una función exponencial con base e sería ella misma. La derivada de elevado a x es ella misma, e elevado a x. La derivada de una función exponencial con base distinta de e sería, en este caso, la derivada de a elevado a x sería a elevado a x por el logaritmo neperiano de a, el logaritmo neperiano de la base. Por ejemplo, la derivada de 9 elevado a x será 9 elevado a x por logaritmo neperiano de 9. Bien, tenemos también la derivada de una función trigonométrica de tipo seno, que sería su derivada al coseno de x. La derivada de tipo coseno, derivada del coseno de x sería menos seno de x. Y la derivada de la tangente de x sería 1 partido el coseno cuadrado de x. Bien, pues con esto hemos terminado este vídeo. Os invito a que veáis el siguiente vídeo, que tratará de derivadas de funciones compuestas y de reglas de derivación.